días, niños y niñas. Antes de comenzar con mi sesión de aprendizaje, siempre les voy a recomendar, estén atentos a la explicación y estén mirando siempre las diapositivas. Bien, a ver, hoy ya nos toca hablar sobre la prehistoria. ¿Ya tienen idea de lo que es la prehistoria? La prehistoria, vamos a ver, ¿qué es pre? Pre es antes, ¿cierto? Historia son los acontecimientos que han ocurrido. Entonces, ahora, aquí les voy a explicarles en qué consiste la prehistoria. Dice, es un periodo de la vida de la humanidad. Entonces, cuando hablamos del periodo, dice, comprende entre. ¿Qué quiere decir eso? Desde el surgimiento de los primeros seres humanos. Ahí están viendo, hace más de 2 millones de años. Entonces, hasta la invención de la escritura. Eso quiere decir la prehistoria. Dicen, la prehistoria viene a ser al periodo de tiempo, ¿cierto? Al periodo de tiempo que se extiende desde la aparición del primer hombre, del primer homínido, hasta la actualidad, o sea, hasta la invención de la escritura. A eso se refiere. Ahora, un poquito más para que me comprendan, les he puesto, digamos, en la prehistoria hubo grandes descubrimientos. Digamos, aparecieron las primeras herramientas de piedra, después ya empezaron a dominar el fuego, luego también ya en esa época ya había entierros humanos, ya podían enterrar a sus muertos. Luego también en esa época ya se desarrolló el arte y también algunas técnicas agrícolas. Eso más o menos un panorama para que ustedes tengan idea de qué es la prehistoria. Bien. Ahora, fíjense, chicos, siempre yo les decía que la historia no es estática, la historia es constantemente, se va, digamos, hay constantes cambios, no es estática. Los conceptos van modificando, van cambiándose. Por eso ustedes ven en la pantalla, ¿cierto? Dice, hay una división tradicional y una división moderna. ¿Eso qué significa? Significa que la división tradicional, dice la división antigua, ¿cierto? Decían que en todos los textos que van a encontrar, todavía está con la división tradicional. Y la división moderna todavía no van a encontrar en ningún texto. Salvo que ustedes busquen en el internet, si van a encontrar la división moderna. Entonces, se están dando cuenta, chicos y chicas, que la historia está en constante cambio y permanente. Los conceptos no son, digamos, los conceptos van cambiando. Alguna vez les dije yo que la historia antes era la narración de los hechos y acontecimientos, pero ahora ya no, ahora ha cambiado y dice que la historia es una ciencia social, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuál es esa división tradicional? Dice, está basada en el material de utensilios. ¿Eso qué quiere decir? Que esa división todavía trata, digamos, para saber esa división tradicional se basa en la utilización de utensilios. ¿Y cómo se divide? En la edad de piedra y en la edad de los metales. Así lo llaman. ¿Por qué lo llaman edad de piedra? Porque el primer homínido, o sea, el primer hombre, ya estaba conociendo la piedra, por eso se llama edad de piedra. Entonces, más o menos, ¿cuántos millones de años han utilizado la edad de piedra? Más o menos unos 3, 4 millones, ¿no? Se habla que han utilizado la piedra. Ahora, en esa edad de piedra se divide en la edad paleolítico. ¿Qué significa paleolítico? Que todavía conocieron la piedra, ¿cierto? Paleolítico, la piedra, ¿cierto? Conocieron, pero toscamente. A esto se dice toscamente, no todavía sin que la mano del hombre haya sido modificado, a eso se llama paleolítico. Y mesolítico viene a ser, digamos, intermedio del paleolítico y el neolítico, o sea, ya en el mesolítico ya los seres humanos ya perfeccionaban sus herramientas, en el mesolítico.
Ahora, y en el neolítico, neo, ¿qué dice? Neo, o sea, ya la piedra, ya estaban puliéndola. Ahí se llama la piedra pulimentada. Ahora, dentro de esta división del, digamos, del paleolítico, hay el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Inferior, su nombre mismo indica, inferior es cuando todavía recién el hombre estaba conociendo la piedra. A eso se llama inferior. Medio, o sea, intermedio. En el intermedio ya, digamos, ya estaban conociendo algunas herramientas, ¿cierto? De piedra, herramientas. Y el superior, inclusive ya se decía que estaban conociendo el fuego. A ver, yo quiero que ustedes vayan pensando, ¿cómo creen ustedes que el fuego apareció? ¿Cómo? A ver, ustedes en esa época había, de repente ya el fósforo, no creo. A ver, ustedes me Según la van a responder. historia, dice que encontraron el fuego porque en un árbol cayó un rayo. Ah, eso, muy bien, excelente. Eso es una versión, muy bien. Ya, me avisan muchos nombres los que están participando, muy bien. ¿Me pueden interrumpir? Correcto, muy bien, ya, pero atentos, ya, está muy bien. ¿Cómo te llamas, el que me ha dicho la respuesta? Me dice su nombre al Jesús, final, me llamo ya, Jesús. ya, Jesús. Ya, muy bien, Jesús, felicitaciones. Así tienen que participar ustedes, ¿ya? Entonces tienen que estar atentos. ¿Ya? Bien, muy bien. A eso el paleolítico se divide entonces inferior, medio y superior. Ahora, después viene, dice, la edad de los metales. ¿Eso qué quiere decir? Si en esa primera, en la edad de piedra, apareció, o sea, ya la piedra, entonces ahora los hombres ya van conociendo poco a poco los metales, ¿cierto? A eso se refiere edad de los metales. Entonces, dice, se llama también cuprolítico o también se denomina la edad de bronce, o sea, digo, perdón, la edad del cobre. Cobre. Entonces, el cobre, ¿cierto? Ya, con el cobre ya surge la metalurgia, ¿cierto? Después viene la edad del bronce. La edad del bronce viene a ser cuando ya utilizan ese metal para fabricar algunas herramientas, inclusive para fabricar algunas armas, porque ya el hombre ya tenía necesidad de, digamos, de Profe, conseguir yo leí un libro hace su tiempo y decían alimentación. que hubo una guerra gracias para conquistar y para conseguir cobre. Claro, claro, hay diferentes versiones. Por supuesto, si has leído, también se puede dar esa versión. Por supuesto que en esa época siempre, digamos, tenían la necesidad de buscar algunas herramientas para poder, digamos, alimentarse, pero posiblemente, te digo, ya les he dicho, en historia, todas las versiones que ustedes dicen sí tienen validez, ¿cierto? Está muy bien. Ya, entonces continuamos, ¿ya? En la edad del hierro. La edad del hierro, ya inclusive en esta etapa, ¿cierto? Ya, digamos, conocen ya pueden ya inclusive fabricar sus materiales, sus utensilios, sus herramientas en la edad del hierro, ¿cierto? Ahora, dice, continuamos. Ahora, bueno, estas ya son las etapas de la prehistoria. La edad de piedra están el paleolítico y el neolítico. En la edad de los metales están la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Ahora, la edad de piedra, ahí está, ustedes están viendo todos los materiales que fabricaron en esa época. Todos son de piedra, todos sus materiales, ¿cierto? Ahora, vamos a explicar en el paleolítico cómo se desenvolvía el hombre en el paleolítico, en esa época, porque el paleolítico es el periodo más extenso, ¿cierto? Entonces, ya, ¿cómo era la alimentación? O sea, ¿de qué se alimentaban? Primero, decimos, eran cazadores. Ya como tenían ya algunas herramientas, ellos empezaban a cazar algunos animales. Después, cuando decimos que eran recolectores, ¿qué quiere decir? Que ellos recogían sus alimentos, ¿cierto? Ahora, cuando decimos cómo era, digamos, su modo de vida, eso quiere decir qué cosas hacían en el día.
¿A qué actividad se dedicaban todos los días? Cuando A decimos cazar ellos, animales. A a la ver, caza Cazar del animal y las animal, mujeres al recojo de frutos. frutos. claro, muy bien, ya. A ver, termino esto, termino de explicar y después me preguntan, ¿ya? Para que nos ordenemos bien, ¿listo? Ya. Entonces, ya, ahora, su modo de vida. ¿Qué hacían todos los días? Eso se llama el modo de vida. Ya, eran nómadas. Cuando decimos nómadas, se refiere cuando ellos vivían en un solo sitio. Eso se llama nómadas. ¿Y dónde vivían? En cuevas y campamentos. Vivían en tribus, o sea, eran, solamente vivían en grupos. Ahora, para recoger sus alimentos o para, digamos, cazar, como eran cazadores, utilizaban herramientas. Entonces ya empezaron a dominar el fuego. Ya comenzaron a utilizar sus utensilios de piedra y huesos. Mira, en esa época ya conocían el arte. Ya conocían el arte, los hombres. Entonces, ¿a qué se dedicaban? A pinturas rupestres, ¿cierto? Pinturas rupestres significa que hacían sus pinturas en las cuevas. Ahí se llama. Eran realistas. Ahora, eso de Altamira, a ver, ¿a qué se refiere la Altamira? Esto yo les voy a responder al final de la exposición, o bien ustedes, si tienen idea, como así me están respondiendo, a ver a qué se refiere la Altamira, ¿cierto? Muy bien. Ahí está. Ahí estamos viendo, digamos, a ver, un ratito, ya, después lo escuchan, ya. Ya, en el paleolítico, ahí está. Ustedes están viendo que vivían en cuevas. Ahí está. Ya, mira, han descubierto el fuego. Luego, también, digamos, estaban haciendo sus pinturas. Especialmente las pinturas eran en base a los animales que conocían. Ahí están, pues, sus instrumentos, cómo recolectaban y cómo hacían, digamos, cómo cazaban a los animales. Ahí están viendo ustedes, ¿cierto? Ahora la otra dice, el Mesolítico. El Mesolítico, como están viéndolos ustedes, está entre la edad neolítica y la edad paleolítica, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se llama esa edad? Se llama a la etapa de tránsito. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay un cambio climático radical. Ojo, chicos, ¿eh? El cambio climático es desde mucho antes, siempre ha existido el cambio climático, siempre ha existido. Entonces, mira, ve, cuando hablamos del Pleistoceno, estamos hablando cuando entra en una etapa de glaciación. ¿Eso qué quiere decir? Que se acumula el hielo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del Holoceno, estamos hablando del clima actual, templado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era ese Mesolítico? Dice, cuando decimos extinción de la megafauna, ¿qué significa extinción? O sea, en esa época había grandes animales, ¿cierto? Grandes animales. O sea, y van desapareciendo poco a poco. Dice mega, fauna. Fauna es de animales y mega es de grandes, ¿cierto? Ya dicen. Ahora, ya en esa época del Mesolítico, ya estaban experimentando ya con plantas y con animales. Ya conocían la horticultura, ya conocían la domesticación del perro. Eso ya va en el Mesolítico. Entonces, mira, cuando decía la división moderna de la prehistoria, al paleolítico le llamaron la economía depredadora y al neolítico la economía productora, que ahorita les voy a explicar eso, ¿ya? Listo. Entonces, en el neolítico, ¿qué significa? Neo, nuevo, lítico, piedra. Entonces, ya estaban utilizando nueva tecnología, o sea, ya estaban utilizando algunas herramientas ya, digamos, más elaboradas, o sea, más nuevas, ¿cierto? Ya, como les decía, el neolítico viene a ser la piedra ya pulimentada, ya no era esa piedra de lo que era el paleolítico, tosca, ya no, sino ya lo estaban pulimentando, ya lo estaban, como decir, refinando, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo era, digamos, la vida del neolítico? Dice, su alimentación. Ya ellos ya estaban empezando ya a conocer la agricultura y la ganadería. Mira, ve cómo
se dan dando cuenta cómo va evolucionando poco a poco de periodo a periodo, ¿cierto? ¿Y cómo era el modo de vida? El modo de vida, cuando decimos que eran sedentarios, ya. El paleolítico era nómade. ¿Por qué? Porque solamente se establecía en un solo lugar. Ya el sedentario, ¿qué hacía? Ya se desplazaba, ya caminaba en busca de alimentos o cazando los animales, ya estaban caminando y se establecían en un lugar. Eso se llama sedentarios, cuando se establecían en un lugar, o sea, y luego ya crean poblados, ya van viviendo, ya agrupando en varias personas, en grupos de personas. Bien, entonces, esas herramientas, como decía, eran de piedra, pero ya más elaboradas, más finas, más refinadas. Ya ellos utilizaban ya sus tejidos se utilizaban ya para poderse vestir, ¿cierto? Mira, aquí quiero que me centren vuestra atención. En toda cultura, en todo acontecimiento, digamos, de la historia del Perú, en el tiempo de los incas o antes de los incas, siempre existía la cerámica. Eso es un buen dato para hacer un estudio, para hacer las investigaciones de la aparición de las primeras culturas, del primer hombre, es la cerámica. Bien, ya en el arte, mira, fíjense, en el arte también ya van avanzando. Sus pinturas, cuando decimos pinturas esquemáticas, se refiere ya que las pinturas ya tenían, digamos, una forma de un dibujo. Inclusive ya hacían algunos dibujos, ¿cierto? Pues utilizaban un solo color. Ahora, ya, ahí están viendo ustedes. En el Neolítico. En el Neolítico están viendo, ya hemos dicho que ya se agrupaban ya en varias personas, ya había una población. Ahí están, estaban ya poblados, ahí está la cerámica, ya hacían sus cerámicas. Luego también están recolectando ya sus frutos y también aquí estamos viendo que están elaborando sus tejidos, o sea, ya utilizan el tejido para fabricar su vestido, podemos decir. Es el Neolítico. Ahora, a eso es la edad de piedra y a la edad de los metales. Ya ven, mira, fíjense, eso es lo que interesa, lo que nos interesa, cómo la edad, digamos, cómo el hombre va evolucionando. Si conoció la piedra, ¿cierto? Ahora ya conoce los metales, ¿cierto? Entonces se llama edad de los metales. Bien. Entonces ya conocen la metalurgia, ya sus herramientas, ya van a utilizar ya, digamos, el cobre, el bronce, van a hacer ya aleaciones, y ya van conociendo ya esos metales. Entonces va mejorando, inclusive ya van mejorando su tecnología. Por eso ya va apareciendo nuevos inventos como la rueda, la vela, el arado. Esas cosas ya van utilizando y van mejorando, ¿cierto? Mira, ya aparecen ciudades, ya aparecen ya poblaciones, ya como ciudades, ya no viven solamente en cuevas, ya van rompiendo eso. Entonces, ya, inclusive ya cuando decimos aparece el comercio, eso quiere decir que sus productos ya van vendiendo, ya van distribuyendo a otras poblaciones. Eso, ya inclusive ya hay nuevos oficios, ya inclusive, por decir, ya había artesanos. Cuando había militares, cuando uno de vuestros compañeros decía, en esa época ya, inclusive decía que ya había enfrentamientos, también por eso hablamos de los nuevos oficios como militares. Luego, también en el arte, fíjense, cuando hablamos de Menhir, Dolmen y Cromlin, van a ver ustedes qué es eso. Ahí está. ¿Ya? Mira, ve. Mira, ya mira, su fabricación, digamos, hay fabricación de instrumentos de metal, ¿cierto? Ahí está el arado, ahí están fabricando, luego aquí están viendo, ahí está, justo lo que estábamos hablando del dolmen, del menhir, del cromlech, ahí está. ¿Están viendo ustedes? Ellos, mira, cómo ya la piedra estaba siendo ya tallada, ya con metales, ¿cierto? Ya no como en esa época solamente era con piedras, pero ahora están utilizando ya los metales. Y como ya, mira, ven, ustedes están viendo cómo ya lo están tallando, lo están moldeando, las piedras que
lo que era en el Paleolítico, ahora es en el Neolítico, ¿cierto? Eso es lo que estamos observando. Ahora, eso más o menos una idea para que ustedes me comprendan, y quiero que ahora estas preguntas que les voy a pasarles me tienen que responder, ¿cierto? Bien, chicos, hasta aquí les he dado una explicación muy sintética para que ustedes puedan comprenderme, y si hay algo de repente que ustedes no ha estado muy en claro, para eso está el profesor, para que yo pueda responderles, para que yo pueda aclarar o para que yo pueda profundizar. Porque, ojo, yo tengo ahora ya la relación aquí de todos ustedes, y así es que los chicos que ya me han respondido, que me han preguntado, ya tienen su nota. ¿Están entendiendo? Entonces, ahora me pueden hacer alguna pregunta o alguna inquietud, participen, opinen del tema, ¿qué han entendido del tema en pocas palabras, en pocas ideas? No es necesario que me expliquen. Ya, me dice, profesor, yo he entendido del Paleolítico esto, muy bien. Yo he entendido esto del Neolítico, muy bien. Yo he entendido en qué consiste, digamos, la prehistoria. Eso es lo que quieren ustedes, que ustedes participen, no que me expliquen ampliamente, sino que expliquen con vuestras propias palabras. Entonces, muchas gracias, niños, y espero vuestras preguntas. Profe, ¿puede enviar un video sobre en el WhatsApp sobre la narración de lo que usted está trabajando? Ya, muy bien, les voy a enviar la diapositiva. No era hasta las 11:20. Profesor, A ver, dígame, pregunte, a ver, uno por uno, por favor. Marcela, dime. ¿Sí, profe? ¿Sí? ¿Me quieres decir algo, Marcelita? No, profe. Nada, pero algo dime de lo que has entendido, dime, de lo que has entendido, dime algo. Vamos. profesor, Sí, dime, Marcela. profesor, en la antigua, más antes de, como dice usted que ahora se le llama como ciencia social, antes se le llamaba como proceso social, dice. A ver, no, mira, las Pregúntame ciencias el tema. sociales, a ver, un rato, las ciencias sociales ya surge entre más o menos entre el siglo XIX aproximadamente, es una ciencia joven. Claro, cuando hablamos de proceso, es que las ciencias sociales ha estado en permanente cambio, es un proceso de cambio, ¿cierto? Hay más o menos así. Ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Lina, Keita, Nila, ¿está? A ver, Denis, sigues tú jugando ahí. No has entendido nada, Denis. ¿Qué va a hacer el Altamira? Sí, entendí, profesor. Eso es lo que quiero. ¿Qué me has dicho? ¿Qué significa la Altamira? Ajá, el Altamira. Ya, la Altamira, ya. A ver. Sí, a ver, vamos, otra pregunta más. Ya, sí, ajá. Ya, a ver, ya, cuando hablamos de la Altamira es de una especie de cueva, ¿cierto? Es una especie de cueva, o sea, una cueva natural, ¿cierto? Eso se llama la Altamira. Ya. Claro, eso estamos hablando, digamos, de esa época, ¿cierto? Era una cavidad natural en la roca, Es como si un huequito, así más o menos, un hueco, una cueva en los cerros, así más o menos. ¿Por qué Altamira, la ¿ya? pantalla está en rojo? Profesor, antes hacían el arte, ¿verdad? Claro. En las cuevas pintaban. ¿Qué materiales utilizaban para hacer eso? Ah, muy bien. Mira, a ver, las plantas, ¿cierto? Inclusive actualmente todavía se puede utilizar algunas plantas que ellos tenían, o sea, ellos conseguían esas plantas y con eso los pintaban. Bueno. No, profe, en realidad usaban una tierra y lo mezclaban con algunos tintes de flores. Las flores lo añataban para crear un tinte. Mezclado con Claro. tierra creaban para pintar sus murales. Claro, por supuesto, pues necesariamente, mira, ustedes hay algunas plantas o flores que no necesitan inclusive no necesitan mezclar con la tierra, no necesitan, tienen, pero como tú dices, sí, también
han podido mezclar algunas flores, algunas plantas con tierra, ¿cierto? Sí, para algunos casos sí. Está bien, no hay ningún problema. Ya, ¿qué nombre? ¿Me dicen vuestros nombres cuando participan? Ya, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Rosa, Profesor, a ver, ¿quién ¿qué habla? son qué son los homínidos? Ah, los homínidos, ¿cierto? Esos son los primeros hombres, pues, ¿cierto? Ah. Los primeros hombres. Claro, no han sido como nosotros, no han sido como nosotros, pero han sido los primeros hombres. Ahí se Profe, llama los ¿Quién fue el homínidos. primer hombre? Ah, a ver, no, ustedes saben quién es el primer hombre porque yo les he explicado. Ah, no, profe, ¿No fue Adán? no. profe, el Hay primer, preguntas que ustedes ya saben y no deben de preguntarme. ¿O quieren que les diga? profe, profe, Saben. el primer hombre Profesor, ¿qué es fue, la metalurgia? A ver, ¿la metalurgia qué es? ¿Qué es la metalurgia? A ver. ¿Qué es la metalurgia? A ver, de metal, pues metal. ¿Sí o no? Claro. Eso es. Claro. Se utiliza una técnica, un conjunto de técnicas para crear los metales. Eso se llama metalurgia. Por decir, a ver, un ejemplo. Yo, digamos, voy a hacer un cuchillo, ¿cierto? Entonces tengo que, un cuchillo, ¿cierto? Un ejemplo, un cuchillo puedo fabricar. Eso se llama metalurgia. Estoy utilizando un metal. Entonces, al fabricar cuchillo estoy utilizando la metalurgia. Ya, ¿qué más? A ver. Profesor, ¿cuánto duró la edad de piedra? Bueno, más o menos, mira, a veces la edad no de quiero piedra decirles, duró en sí. aproximadamente la edad de piedra duró aproximadamente unos 50 o 100 años. No, millones de años será. Más o menos unos 40 millones de años, así, aproximadamente. Sí, 40 millones de años. sí, así es. Muchas gracias, Mira, profe. cuando hablamos en esa etapa, vamos a hablar de millones de años. Claro, no son exactos, no son aproximaciones, no podemos decir de repente ha podido ser 30 millones o 40 millones, pero más o menos se calcula en esa edad. Ya, ¿qué más? Profe, ¿por qué el paleolítico, que es la edad más antigua y extenso, por qué fue conocido como la edad de Reno? ¿Reno? Ajá, fue conocida como la edad de Reno, el paleolítico. Ah, claro. ¿Por qué decimos? Porque el más largo y el más extendido, porque, digamos, el hombre ha demorado esos años para conocer nuevas herramientas. O sea, ha evolucionado en miles de años. Y el reno se dice ¿por qué? Ah, claro, por el animal, ¿cierto? Claro, utilizaban esas herramientas para la caza de los animales. A eso se refiere el reno. Profesor, estaba buscando y había neolítico, mesolítico y paleolítico. Y el mesolítico, Sí, dime. y el mesolítico no nos explicó, no escuché, creo, muy bien. Ya, el mesolítico, ya, les voy a explicar, a ver. Ya, ahí está, mira, ve. Les decía, el mesolítico era, digamos, la edad intermedia entre el paleolítico y el neolítico. Aquí está, dicen, ya. Pues es la etapa de tránsito. Entonces, en ahí hubo un cambio climático radical. Pues les decían, en esa época también ya había cambio climático. No es de ahora, es siempre desde antes. Entonces, cuando decía extinción de la megafauna, ¿qué quiere decir? Fauna es de animales, mega es de gran magnitud, ¿cierto? Entonces, Cuando se murió el diente de era la sable, etapa donde cuando estaban se murió el desapareciendo mamut. esos animales, digamos, de los protozoarios, esos grandes animales, se llama megafauna. A ver, dime. ¿Ya? Ya, entonces ya, a ver, ¿ya hay alguna pregunta o yo les voy a preguntar? ¿Les pregunto yo? Ya. Sí, Sí, profesor. Ya. A ver. ¿Algo han visto que todavía no les he explicado? Sí, A ver, ¿quién?
Profesor, los animales que se extinguieron, fue en esa época fue verdad el diente de sable o el Claro, esos mastodontes, exacto, esos mastodontes. Es lo que decimos, Profe, los pero animales de la prehistoria. dicen que esos se murieron porque cuando se dividió el planeta, ellos fueron uno de los animales que fue extinguido gracias a los cambios del planeta. Sí, porque no se Claro, adaptaron, no lógico. se adaptaron muy rápido a ese cambio que Eso se llama selección natural, ¿cierto? ¿Ve? Eso lo hemos explicado también. Entonces, está muy bien. O sea, mira, ve, hay algunos animales que cumplen su ciclo de vida, por decir, ¿cierto? No viven toda la vida, mueren, a eso se llama la extinción, ¿cierto? Ya, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más, chicos? ¿Cómo se llama? El neolítico no nos explicó su religión. ¿Tienen religión en el periodo neolítico? ¿Neolítico? ¿La religión? No, todavía. La religión en ese No. tiempo aún no había existido. Claro, pero ya Su en religión el dice que neolítico sí, no tenía una religión específica, pero ya, ya tenía una noción de cómo enterrar a sus muertos. Eso. De religión todavía no. No ya había tienen creencia. los nazcas que lo enterraban así. rendían culto a sus muertos. También, claro, sí. Ya, ¿qué más? En el neolítico, profe, también había entrega que iniciaba antes, en este periodo, iniciaba el intercambio de productos como comercio, algo así como dinero, o sea, intercambiaban productos. Claro. Profesor, ¿y qué utilizaban como No dinero? tanto el dinero, no el dinero, sino el intercambio de productos. Yo te doy un producto y tú me das un Como producto. lo que hacemos, Ah, pero era o sea, usted me da, digamos, una zanahoria y yo le doy un tomate, algo así. Así más o menos. Bueno, más. en realidad Claro. en la época Eso, pero antigua mira, se a ver, usaba, ahora no se usaba el dinero, rápido. usaban el intercambio. Escúcheme, a ver, ya, mira, ya, ¿saben qué? El trueque sí era un intercambio entre productos, ¿cierto? Pero en el tiempo de los incas no era tanto así, pues sí, yo te doy papa y tú me das maíz, pues sí, tú me das 1 kilo de papa, yo te doy 1 kilo de maíz. No, no es así, no. Ellos sabían valorar, tenían el valor alimenticio. Entonces, para ellos el maíz, digamos, tenía más valor que la papa. Entonces no era igual el cambio, es decir, 1 kilo de papa con 1 kilo de maíz, no es así tampoco el trueque, ¿cierto? Ya, eso. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Y Manuel está o no? Pregunta. Dime. ¿La prehistoria tiene un fin? Un fin, claro. La escritura. Pero no un fin como nosotros pensamos, sino cuando termina la prehistoria, ya termina con la escritura, ¿cierto? Cuando aparece la escritura, ya es la historia, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Entonces no podemos decir un fin, pero sino tiene un promedio de edad, digamos, donde ya aparecen otros acontecimientos, ¿no? Cuando decimos prehistoria, antes de la aparición, cuando el hombre se aparece en la tierra. Entonces termina cuando ya el hombre conoce la escritura. A partir de ahí ya recién es la historia. ¿Qué más, chicos? ¿Ya alguna pregunta? ¿Yo les pregunto? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, a ver, ¿alguien me responde? Ya. Uno de vuestros compañeros dijo que también el fuego ya conocían porque cayó el rayo. Pero ¿qué otro más? ¿Cómo inventaron el fuego? ¿Alguien tiene idea? Profesor, yo... Notando, profe, 2 piedras. Juntando 2 piedras. No, pues a ver, tienen que hablarme uno por uno. Profe, A ver, yo- Gabriel. Ya, profesor. Se dice que juntando 2 piedras y raspándolas, se podía Rozándolas, hacer ¿no? el fuego. También. Otro, Raspándolas 2 piedras. claro, muy bien también, ¿no? Otro es de palo. También hay A con ver, palos. Gerson, Denis, dime, a ver, ¿quieres hablar? Profe, 1 por 9, 9. Profe, yo les quiero decir cómo. A ver.